Buenas, bienvenidos una semana más aquí a Progreso Ciencia. Como siempre empezaremos con dudas de matemáticas que nos han hecho llegar a través del Classroom. Ahí tenéis el código y el email del programa, también lo tenéis ahí para cualquier duda. Y en nuestra sesión de avances tecnológicos, noticias tecnológicas, hoy también voy a retroceder al pasado y hablaré de la madre de la radioactividad. En este caso el matrimonio Curie, en este caso Marie Curie. Y acabaremos con un problema de física que nos ha hecho llegar una alumna a través de Classroom también. Ahora comenzamos el programa. Como hemos dicho, comenzaremos con varias dudas de matemáticas que nos han hecho llegar a través de Classroom. Ya tenéis ahí el código y el email del programa. Cualquier duda que tengáis, incluso si no entendéis lo que explicamos, lo podéis preguntar o mandarlo de nuevo, ¿vale? En este caso tenemos un sistema de ecuaciones no lineal con logaritmos y tenemos un ejercicio que nos piden que estudiemos el dominio de esta función. Vamos a comenzar con el sistema, ¿vale? Como ya en programas anteriores he explicado las propiedades y las definiciones de los logaritmos, ya sabéis, podéis tirar de YouTube y podéis ver las definiciones, las propiedades. De todos modos iré diciendo qué propiedad voy utilizando, ¿vale? En este caso comenzaremos con la propiedad de la recta, que la podemos convertir en una división. Importante, tenéis que mirar que sea la misma base. Como es la misma base, lo podemos dejar así. ¿Qué hacemos con este 2? Cuidadito, no pongáis solamente el logaritmo, como muchos alumnos hacen, poner el logaritmo y talla. Tiene que tener la misma base que este logaritmo de aquí. Y para que me dé 2, un logaritmo de 2, porque por ejemplo cuando tengamos el logaritmo normal, logaritmo de base 10, ya sabéis, si esto es 10 elevado a 2, es 2, si es elevado a 3 es 3, pues en este caso será el logaritmo de base 2 de 2 elevado a 2, ¿vale? Igual que aquí, esto es 10, la base es 10 y esto es 10 elevado a 2 para que me salga 2, aquí ponemos 2 elevado a 2 para que me quede 2, ¿vale? Y ahora sí que podemos tallar o coger, no, ¿vale? Podemos tallar o obviar el logaritmo. Y aquí hacemos prácticamente lo mismo. Como también el logaritmo de 2, en este caso será el logaritmo de 2, será 2 elevado a 6, ¿vale? Y ahora sí que podemos tallar el logaritmo y ya nos quedaría un sistema de ecuaciones, como en otras ocasiones hemos hecho, no lineal, ¿vale? Bueno, como siempre os tengo dicho, ¿vale? Que intentemos simplificar lo que nos trae al cuadrado o al cubo, ¿vale? En este caso bien despejamos la y de abajo o la y de arriba. O despejamos ambas y hacemos igualación, que puede ser incluso más fácil. Por ejemplo, voy a decir en este caso que si la y está dividiendo, pasa para acá multiplicando. De momento voy a dejarlo así, ¿vale? Y este pasaría aquí dividiendo. No voy a multiplicarlo por si podemos simplificar después cálculo. Vale, una vez que tengamos la y, o bien la sustituimos aquí. Por ejemplo, podemos decir x cubo y donde ponga la y pongo x cuadrado partido 2 elevado a 2. Vale, fijaos que prácticamente esto es una división cruzada, este iría aquí arriba. Podemos simplificar las x, ¿vale? Y ahora este pasaría aquí dividiendo, por eso antes no lo he multiplicado. A mí no me gusta trabajar con números grandes, entonces, porque después es más fácil a la hora de simplificar, y aquí tenemos una potencia y lo único que tenemos que restar son los exponentes. Serían 6 menos 2, sería 2 elevado a 4, ¿vale? Una vez que tengamos la x, nos venimos aquí y sustituimos, sería 2 elevado a 4, 2 elevado a 2
Aquí lo mismo, la misma potencia, la misma base, restamos los exponentes. Y así tendríamos calculado los valores de x de y, ¿vale? Os repetí, hemos utilizado la propiedad de la recta en la división para que veáis los logaritmos. Siempre lo digo, tiene que dar un logaritmo a cada lado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque es de base 2 y había que coger la base 2 y elevar la 2 para que me quedara 2. Y aquí hemos hecho exactamente igual. Y ya después es despejar siempre la que no tenga al cuadrado ni al cubo, ¿vale? Que es la más simple, y sustituimos o igualamos. Si fuerais despejada aquí la y, fuéramos igualados y fuéramos a calcular la x. Vale, pues hasta aquí el sistema, y ahora vamos con el dominio de la función que también nos ha hecho llegar una alumna. Vale. Fijaos que es una función radical, ya también en otros programas anteriores hemos hablado de ella. Ya sabéis que el denominador nunca puede ser 0, ¿vale? En este caso también, como está dentro de una raíz, el numerador y el denominador tienen que ser positivos, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, sí. No solamente que esto sea nulo, sino que la parte de arriba, es decir, el numerador y el denominador, sean positivos, ¿vale? Lo voy a explicar de una forma, seguramente en el instituto o en el colegio lo explicarán de otra. Yo lo explico de esta forma un poco para más sencillo o más intuitivo de ver, ¿vale? Pero nos tenemos que quedar con la copla, ¿vale? Si tienen que ser positivos ambos, ¿vale? O el resultado de este con este que sea positivo, ¿vale? Vamos a ir haciéndola por separado, ¿vale? Cuidado porque esta está dentro de la misma raíz. Podemos encontrarnos la raíz arriba, la raíz abajo, ¿vale? Si dos raíces distintas, en este caso es una sola raíz, ¿vale? Hemos dicho que la parte de arriba tiene que ser mayor y también puede ser igual a 0. Es decir, que nos quedaría que la x es mayor o igual que 2. ¿Vale? Y la parte de abajo tiene que ser mayor solo, no es decir, no puede ser igual a 0 porque es denominador y no se puede anular, ¿vale? Porque no existiría la función como tal. Aquí tendríamos que hacer la ecuación de segundo grado. La pongo porque sé que más de un alumno no se la sabe aún. Es menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c partido 2a. ¿Vale? Vamos sustituyendo. En este caso sería menos b, como la b es menos 3, menos y menos más. Ahora, menos 3 al cuadrado sería 9, menos 4 por 1 y por 2, entre 2 por 1. ¿Vale? Es decir, que básicamente me va a quedar 3 más menos. Esto va a ser 9 menos 8 es 1, la raíz de 1, que es 1, entre 2. Es decir, que va a quedar 3 más 1, 4, entre 2, 2. Queda la misma, pero cuidadito. Ahora explicaré lo que haremos con este 2, porque aunque es el mismo valor, ya no podemos tomarlo en sí como un valor cerrado o un valor a tener en cuenta, ¿vale? Y por otro lado tenemos 3 menos 1 sería 2, entre 2, 1. Así que tendríamos estos dos valores a tener en cuenta en la recta real. ¿Qué valores ponemos en la recta real? Pues pondríamos todas las soluciones, en este caso menos infinito, ponemos el 1 y pondríamos el 2, ¿vale? Si me fuera a quedar otro valor distinto, lo ponemos, ¿vale? Y ponemos aquí más infinito. Yo lo hago básicamente 3 líneas o estudio en 3 pasos, ¿vale? Voy a estudiar primero el signo de la primera para cada uno de los intervalos que me queda en la recta real y después voy a hacer lo mismo con la de abajo, ¿vale? Y después veré el conjunto de ambas, ¿vale? Por ejemplo, si cojo un número entre menos infinito y el 1, vamos a coger 0, ¿vale? Que es el número más fácil. Si sustituimos aquí arriba, sería 0 y menos 2, es decir, me quedaría negativo. Y sin embargo, si sustituyo aquí el 0, me va a quedar positivo, ¿vale? Quedaría 0, 0, es decir, 2 positivo. Es decir, que por ejemplo,
Si la estudiáramos por separado, la de arriba no valdría, la de abajo sí. Sin embargo, en su conjunto, como es menos y más, sería menos, es decir, que esta parte no la quedaría, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si cojo un valor entre el 1 y el 2, no me queda más opción, el 0,5, el 0,3, que queráis, ¿vale? Está claro que me va a quedar arriba, también me va a quedar negativo. Si cogemos aquí abajo, también me va a quedar, en este caso me queda también positivo, si yo no me equivoco mal, es decir, que en subconjunto sería negativo y tampoco valdría, ¿vale? Cuando digo subconjunto es menos entre más, menos, es decir, que no valdría, ¿vale? Sin embargo, si cogemos un valor entre 2 y el infinito, que queráis, vamos a coger 3 o el 4, el que queráis, ¿vale? Si vamos sustituyendo, arriba me queda positivo, porque sería 3 menos 1, menos 2 sería 1 positivo. Y aquí, por ejemplo, si cogemos el 3, me va a quedar 9, menos 9, 0, es decir, 3 me queda positivo. Es decir, que valdría en las dos, porque las dos son positivas. Sin embargo, en su conjunto también es positiva, porque más entre más, más. Es decir, que sí valdría la función del 2 hacia el infinito. ¿Cómo lo pondríamos? Pues pondríamos el dominio de f de x. En este caso sería del 2. Si este 2 no hubiera salido aquí en el denominador, lo pondríamos cerrado. Pero como aparece en el denominador, no podemos poner cerrado porque la función no puede tomar el valor 2. Es porque no existiría. Entonces hay que ponerlo abierto, ¿vale? Cuidadito, ¿vale? Hasta el más infinito, y os recuerdo que los infinitos siempre van abiertos. Y ese sería el dominio de la función, ¿vale? Como veis, lo que he hecho es estudiar cada una por separado, calcular sus soluciones, ver dónde es positivo o negativo cada una por separado y en el conjunto de ambas para que sean positivas, ¿vale? Y solamente me queda donde es positiva las dos a la vez, ¿vale? Perdón, puede ser que sean negativas las dos y salir positiva, o las dos positivas y el resultado final positiva, ¿vale? Lo importante es que el conjunto de ambas sea positiva, ¿vale? Y cuidadito después que los valores que vengan del denominador los dejamos abiertos, ¿vale? Los dejamos abiertos porque no puede tomar ese valor, ¿vale? Y hasta aquí iría las dudas de matemáticas de hoy. Y ahora seguimos con más contenido en el proceso de ciencia. Hoy, como ya he dicho anteriormente, hoy hablaremos sobre la madre de la relatividad. Y he querido poner este ejemplo, aunque ella es muy conocida y sabemos su trabajo y prácticamente lo que hizo. La quiero poner como de ejemplo, no solamente por ser mujer, sino por el empeño que puso en sus estudios y en su idea, ¿no? Que tenía una idea que era estudiar la relatividad. Para que os hagáis una idea, Marie Curie no tuvo nada fácil para llegar y no era simplemente por la época o por ser mujer, simplemente porque venía de una familia numerosa, era la menor de 5 hermanos. Su padre era físico, pero también era gran defensor del Estado de Polonia, que en aquella época estaba ocupado por Rusia, y perdió todos sus bienes, su dinero, y daba clases en enseñanza media. Su padre murió cuando ella apenas tenía 10 años y ella apenas había cursado los estudios básicos. Quiso seguir estudiando, pero se lo impidieron en Rusia, estudió de forma clandestina hasta que pudo huir a Francia con su hermano. Acabó sus estudios básicos, le costó bastante entrar en la universidad y estudiar física en la Universidad de París. Finalmente estudió física y para hacer el doctorado no le dejaban más. Ella tenía una idea muy fija, que era estudiar la radioactividad, porque en aquella época ya Becquerel, que os sonará de la unidad de medida de la radioactividad, ya estaba estudiando lo que era la radioactividad y a ella le fascinaba un poco lo que era la radioactividad de los elementos. Para que sepáis más o menos lo que no habéis estudiado de física o no habéis cursado física en bachillerato, la radioactividad no es más que cuando un átomo desprende radiación, ya sea por beta, alfa o a veces gamma, ¿vale? Y viene proveniente del átomo, que se desintegra. A veces esa radiación es bastante fuerte y son lo que conocemos como los elementos más radiactivos. En aquella época, el elemento más radiactivo que se conocía era el uranio, que era con que Becquerel trabajaba.
Marie Curie tenía una idea de cómo estudiar esa reactividad de una forma distinta, incluso creó su propio método de calcular esas desintegraciones, la reactividad, pero se lo pusieron muy difícil para hacer ese doctorado y estudiar esa reactividad, y que ella impusiera el nuevo método de estudiar esa reactividad. Hasta que conoció al que años después fue su marido, Pierre Curie, pero Pierre Curie trabajaba en otro campo, que era el magnetismo, que en aquella época estaba en auge. Sin embargo, Pierre Curie prácticamente lo dejó todo y puso a disposición suya el laboratorio a Marie Curie, y cambió prácticamente lo que es el magnetismo por la reactividad. Básicamente lo que hacían, no sé si habéis visto o lo habéis leído en algún libro, lo que hacían era traían materiales de minas donde sabía que había uranio, porque el uranio era radiactivo, y en aquella época no había otra forma que separar los elementos a través de lo que hacían era triturarlo, y después lo que hacían era como el alcohol, lo destilaban, ¿vale? Imaginaos elementos radiactivos pues echando radiación por vapores. Como todo el mundo sabéis, ambos, pues Marie Curie murió de cáncer, y su marido, aunque tenía leucemia, murió, y ahora lo contaré, atropellado por un carro. Pero volviendo al tema de cómo obtenía el elemento radiactivo, a través de una tonelada del elemento que venía de las minas, consiguieron 1 gramo de un material nuevo, ¿vale? Que le llamaron radión, ¿vale? Porque era como el rayo, es decir, era un elemento muy luminoso que lo conocemos como el radio. También consiguieron aislar otro elemento desconocido, aunque cuando ya hablamos de la tabla periódica hablamos de que Mendeleev dejó hueco, y en este caso el matrimonio Curie consiguieron 2 elementos que estaban ahí vacíos, que era el radio y el polonio. En este caso Marie Curie quiso ponerle polonio en honor a su padre y de la región de donde ella venía, que era la actual Polonia. Ambos elementos eran más radiactivos que el uranio, fijaos, emitiendo vapores en el laboratorio. Pues también cuenta las leyendas que Marie Curie se acostaba con trozos de radio en la mano, porque era como su hijo prácticamente. Estamos hablando en el año 1896, y hasta el año 1903 no se le reconoce el premio Nobel de Física, pero no por haber descubierto los 2 elementos nuevos, sino por la forma de estudiar la reactividad y por confirmar la reactividad natural. En el año 1903 ambos le dan el premio Nobel, le dan el reconocimiento. A Marie Curie por fin le dejan doctorarse y obtiene el premio Nobel el matrimonio Curie. En un principio se le iban a dar a Pierre Curie y a Becquerel, que trabajaban juntos, pero Pierre dijo que si no se lo daban a su mujer, él tampoco aceptaba el premio. Por lo tanto, el premio Nobel fue compartido entre el matrimonio Curie y Becquerel. He dicho año en 1903, 2 años después, su marido ya era catedrático de la Universidad de París. A Marie Curie se lo denegaron la cátedra, pero enseñaba junto a su marido lo que era la reactividad. Pero 2 años después su marido fue atropellado por un carro de coche de caballo. Iba a morir tarde o temprano porque estaba enfermo de leucemia, como ya hemos contado, trabajaba con elementos radiactivos en aquellas condiciones. Pues prácticamente ambos tenían leucemia, y el marido, aunque murió atropellado por un carro de caballo, moriría tarde o temprano. Pero lo más importante es que tras la muerte de su marido, Marie Curie se centra en sus 2 hijas, de su Irene, que era la mayor, que continuó también el trabajo de su padre. Se centra en sus hijas y sobre todo se centra en mejorar el estudio de la reactividad, en mejorar las condiciones del laboratorio, porque ve que tanto ella como su marido y también Becquerel estaban enfermos, ¿vale? Entonces, aunque sigue estudiando la reactividad, lo que se centra es mejorar el laboratorio. Curiosamente tiene que morir su marido para que ella obtenga la cátedra que tenía su marido y poder ser catedrática de la Universidad de París y enseñar radioactividad. Y ahí empieza lo que hoy en día conocemos como la radioterapia, porque Marie Curie, digamos que en los últimos años de su vida se centró mucho en que esos nuevos elementos y la radioactividad fuera para mejorar la vida de las personas. Y ahí empezó lo que conocemos como la radioactividad. Si las disoluciones de radio ayudaban a mejorar a los pacientes de cáncer. Y ahí empezó todo lo que hoy en día conocemos como quimioterapia, radioterapia,
todos los tratamientos empezó con ella en aquella época. En el año 1913, cuando ella estaba ya bastante enferma, se le da el segundo premio Nobel, en este caso el premio Nobel de Química, por el descubrimiento de los dos nuevos elementos, del radio y del polonio. Pero estuvo a punto de perder el premio Nobel porque, digamos que mantuvo una relación con Becquerel y no estaba bien vista en aquella época. Y fue Albert Einstein quien convenció a Marie Curie y a los que daban el premio Nobel a que le dieran el premio Nobel a Marie Curie porque se lo merecía. Es decir, nada tiene que ver su vida personal, porque era muy buena madre, una gran profesora, una gran investigadora y se merecía ese premio Nobel de química. Es decir, es la primera mujer y de los pocos científicos que tienen 2 premios Nobel en distintas categorías, física y en química. Y ya digo, gracias a ella debemos lo que es todo el avance, el inicio del tratamiento contra el cáncer de elementos radiactivos. Y ya por último solamente decir que su hija Irene, la mayor, continuó los estudios de su madre, pero ya en el campo de la radioactividad artificial. De hecho también fue galardonada con un premio Nobel años más tarde, la hija de Marie Curie, y todo ello siempre enfocado a la cura contra el cáncer y hacer la vida mejor de las personas. De hecho, una de las últimas cosas que hizo Marie Curie antes de morir fue convenció al ministro de Defensa y al ministro de Educación para que construyeran ambulancias con máquinas de rayos X portátiles. Incluso la Marie Curie fue presidenta de la Cruz Roja francesa a final de la Primera Guerra Mundial y trató a muchos soldados que fueran muertos en el frente si no fuera sido por esas ambulancias que iban equipadas con elementos radiactivos que a su vez hacían con lo que hoy conocemos como la máquina de rayos X. Se salvó también muchas vidas a final de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué he querido poner con este ejemplo? Para que veáis que si tenéis un sueño y queréis perseguirlo y sobre todo, como os muchas veces he dicho, en la física, en la química, en la ingeniería, aún mucho que investigar y basta que tengáis una idea para que la persigáis. Es decir, no os rindáis, como hizo Marie Curie, no se rindió y acabó con 2 premios Nobel, acabó salvando vidas en la Primera Guerra Mundial y sigue salvando vidas hoy en día. Ahora seguimos con más contenido en el Progreso de Ciencia. Bueno, vamos a seguir con un problema de física que nos llega a través de Classroom. Ya sabéis, ahí tenéis el código para que os unáis. Hay bastantes alumnos ya unidos. O a través del email del programa que también aparece ahí en pantalla, ¿vale? En este caso es un problema de magnetismo, ¿vale? De hilos. Mira el enunciado, aunque lo tenéis en pantalla, y dice lo siguiente: considere los 2 hilos conductores rectilíneos indefinidos mostrados en la figura, que también lo tenéis ahí, ¿vale? Aparecerá en pantalla, que yo voy a hacer dibujo como buenamente pueda. Y dice, por el hilo 1 circula una corriente de intensidad 10 amperios, dirigida en el sentido positivo del eje Z, es decir, vamos a ponerle aquí K, ¿vale? El dibujo lo tenéis en pantalla, ¿vale? Son 2 hilos, pero más que los hilos, lo importante es que en este caso el dibujo ya me da el eje de coordenadas. Este es el eje X, perdón, el eje Y. El eje X es el que sale de la pizarra, ¿vale? ¿Vale? Y el eje Z es este de aquí, por donde está el hilo, ¿vale? Voy a poner el hilo un poquito más gordito, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Y este sería el eje Z, ¿vale? Y la intensidad en este caso iría hacia arriba, ¿vale? Y aquí tenemos el hilo 2, ¿vale? Que de momento no sabemos nada más del hilo 2. También el dibujo dice que ambos hilos están separados por una distancia de 0,1 metros. Dice, determine el sentido de la corriente en el hilo 2 y el valor de la intensidad si el campo magnético es 0 en un punto situado del eje Y, situado a 0,1 de la izquierda del hilo 1, es decir, me dice el enunciado que aquí a una distancia de 0,1
el campo magnético tiene que ser 0, es decir, que aquí el campo magnético total tiene que ser 0. Vale. Aquí vamos a utilizar, es importante siempre en física, tanto en los exámenes de selectividad como en el examen de instituto, que nombréis las leyes que vais a usar, y en este caso también la regla de la mano derecha, cualquier cosa que uséis para decidir el sentido, la orientación, ¿vale? En este caso vamos a utilizar la ley de Biot-Savart, ¿vale? La ley de Biot-Savart me dice que el campo magnético, ¿vale?, es igual a mu sub 0, la intensidad que circula por él, 2pi, y a la distancia o el radio a la que estemos, ¿vale? Vale. ¿Qué significa esto? He puesto la ley de Biot-Savart, he puesto la formulita, pero básicamente, ¿qué es la ley de Biot-Savart? ¿Vale? Biot-Savart fue un físico que, como la mayoría de las veces en física, por casualidad, puso virutas de hierro al lado de un imán o de un hilo conductor, en este caso, por ejemplo, y observó cómo eran las líneas del campo magnético. Y observó que eran círculos concéntricos alrededor del hilo, ¿vale? De ahí que he puesto el radio porque son como hilos concéntricos, ¿vale? ¿Cómo calculamos el sentido del campo magnético? Utilizando la regla de la mano derecha, ¿vale? Donde el dedito gordo es la intensidad, ¿vale? Me marca la intensidad. Y la yemita de los dedos, ¿vale?, es hacia donde va el campo. Es decir, si en este caso si la intensidad va para arriba, como es en aquel caso, lo que hacemos es como si tuviéramos magia, atravesáramos la pizarra, abrazamos el hilo y veis que si la intensidad va para arriba, el campo por aquí saldría, se pone con un puntito, y por esta región de aquí seguimos abrazando lo que va dando la vuelta y entraría, ¿vale? Y si la intensidad va para abajo, igual, sigue siendo círculos concéntricos. Lo que pasa es que ahora, voy a poner así para que lo veáis más claro. Igual, ponemos el dedito hacia abajo y damos la vuelta y ahora el campo por aquí saldría, mientras que por aquí entraría, ¿vale? Es decir, va al contrario. ¿Vale? Esto es la ley de Biot-Savart, ¿vale? Es una ley experimental. Bien, vamos a utilizar esta formulita para calcular el campo magnético y la regla de la mano derecha, como hemos explicado aquí, cómo van los sentidos de los campos, para calcular cuánto es la intensidad 2, que es la que no sabemos, ¿vale? Vale. Voy a utilizar parte de este dibujo. Vale. Como he puesto esta intensidad para arriba, que es como la del que me da el problema, ya sabemos que por aquí, por la izquierda, si abrazamos, ¿vale?, el campo 1 saldría, es decir, que en este punto tendríamos B1, ¿vale? Y está claro, para que el campo se anule, el campo B2 tiene que entrar hacia dentro de la pizarra, ¿vale? Porque si fueran los dos hacia afuera, se sumarían positivo y nunca se anularían, ¿vale? Entonces, para que este campo, es decir, este es el B1, para que aquí el B2 entre, tiene que ser la intensidad hacia abajo. Vamos a comprobarlo. Si ponemos la intensidad hacia abajo, abrazamos por esta región de aquí, saldría, ¿vale? Y toda esta parte de aquí, el campo entraría, ¿vale? Por lo tanto, la intensidad está claro que tiene que ir hacia el eje Z negativo. Perdón, he puesto Z. Así que la intensidad 2 tiene que ir hacia abajo, ¿vale? Para que el campo magnético entre en esta zona y se pueda anular, ¿vale? Vale, entonces ahora lo único que tengo que hacer es decir que B1 y B2 en módulo tienen que ser iguales. Así que lo que hacemos es poner mu sub 0, que es la permeabilidad del vacío, 2pi. Cuidadito, porque como este es B1, la distancia será 0,1, ¿vale? Cuidadito. Mientras que para el campo 2, esto sigue siendo mu sub 0, y 2, que es la que queremos calcular, 2pi, pero cuidadito porque es 0,1 y 0,1 es 0,2, ¿vale? Este se me puede ir con este se me puede ir con este, y prácticamente me va a quedar que 0,2 entre 0,1 igual a la intensidad, perdón, por la intensidad 1 igual a la intensidad 2.
y si mis cálculos no fallan, tiene por aquí calculado, me sale unos 20 amperios. ¿Vale? Este sería el apartado A del problema, ¿vale? El apartado B, lo leo. El apartado B me dice: razone cuál sería el campo magnético en un punto situado del eje Y, situado a 0,1 a la derecha del hilo 2. Y si por este círculo hay una corriente del mismo valor y sentido que el hilo 1, ¿vale? Está claro que si nos vendríamos aquí a 0,1, ¿vale? No cambiáramos las intensidades, vamos a hacer un pequeño experimento. Fijaos que yo he dicho que el campo 1 por aquí sale, es decir, por aquí entraría, por aquí también entraría, ¿vale? Y si no cambiamos aquí, como he dicho que el campo 2 por aquí entraría, es decir, por aquí entraría el campo 2 y por aquí el campo 2 saldría. Es decir, que estaríamos en el mismo ejemplo pero al revés. Es decir, que el B2 sale y el B1 entraría, es decir, que estaríamos en el mismo caso y se anularía, ¿vale? Con la intensidad 20. Entonces de ahí que el problema nos dice: oye, vamos a cambiar la intensidad de corriente del hilo y su valor, que tiene que ser el mismo. Vamos a quitar B2, que es el que me sobra de aquí. Y vamos a ver cuánto vale en ese punto con la misma intensidad de 10 amperios y el misma. Vale. Ahora he ido de iría para arriba y esto vale lo mismo. Vale. Pues muy sencillo, lo que tenemos que ver de este hilo no ha cambiado, es decir, B1 sale, entra y entra en esta región, y este hilo, si lo abrazamos, prácticamente va a ser lo mismo, es decir, por aquí ahora el B2 también sale, es decir, ahora se sumaría, ya no se anula ahí, ¿vale? Sin embargo aquí, fijaos que el B2, voy a utilizar dos de ahí, tanto el B1 como el B2 se anulan, es decir, que ahora aquí habría algún punto donde se anularía, como no me lo piden, no lo vamos a hacer, pero sí que ahora se anularía entre ellos, ¿vale? Y aquí, fijaos que hemos dicho que por aquí el B2 sale y por aquí el B2 entra. Fijaos que el B1 y el B2 entrarían, es decir, se sumarían en positivo, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer, ya que vamos a aplicar la regla de la mano derecha para ver el sentido, aplicamos la ley de Biot, ¿vale? Y calculamos cada uno de los campos. B1 en este caso ahora sería mu sub 0 y 1 partido 2pi, cuidadito porque ahora la distancia sería 0,1 y 0,1, 0,2, mientras que B2 será mu sub 0 y 2, 2pi y 0,1, ¿vale? Yo lo tengo ya previamente calculado para no perder mucho tiempo con los cálculos y me sale aproximadamente, este me sale menos 10 elevado a menos 5 y, ¿vale? El campo magnético se mide en Tesla, os recuerdo. Mientras que el B2 me quedaría menos 2 que ambos me salga la misma potencia de 10 significa que algo hemos hecho bien, ¿vale? Y no os asustéis porque los campos magnéticos serán pequeños, normalmente los campos magnéticos suelen ser pequeños, ¿vale? Vale, y este signo menos me diréis alguno, ¿de dónde viene, Andrés? Si las intensidades son positivas y todos los valores son positivos, pues vienen de la regla de la mano derecha, porque hemos explicado que aquí el campo entraría en la dirección del eje X, por eso hemos puesto Y, pero entraría hacia adentro de la pizarra, si son negativos vectorialmente, de ahí el signo menos, ¿vale? Y ya lo que nos quedaría es sumar ambos y me queda menos 3 por 10 elevado a menos 5 y Tesla. Y este sería el valor del campo total, ¿vale? Hasta aquí el problema de física, espero que lo hayáis entendido bien. Si tenéis alguna duda más sobre las fuerzas magnéticas, ya sabéis que tenéis el código del Classroom, uniros, o a través del programa nos hace llegar cualquier tipo de duda que tengáis. Y hasta aquí el programa de hoy. Hemos resuelto dos dudas de matemáticas, un sistema de ecuaciones, hemos hablado de dominio,
Hemos hablado del nacimiento de la radioterapia y de Marie Curie y su empeño por la radioactividad, y hemos acabado con un problema de magnetismo. Hasta aquí el programa de hoy, hasta la semana que viene.